Muchas gracias, doña Carmen Carbonell. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda precisamente de doña Carmen. Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias volviendo a hablar de los escándalos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno. Les hablamos ahora del hermano de Pedro Sánchez, que afronta su primera declaración como imputado en la recta final de la instrucción. David Azagra, por su nombre artístico, deberá comparecer hoy en sede judicial en Badajoz, junto con otros destacados miembros del PSOE. La lista de comparecientes incluye al expresidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños, Miguel Gallardo. Además, comparecen otros 3 trabajadores de la Diputación relacionados con el área de cultura y con la de recursos humanos. Se trata, por tanto, de la recta final de la investigación de una causa que arrancó con una denuncia de manos limpias contra David Sánchez Pérez Castejón por delitos contra la Administración y la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. En esta investigación se ha puesto en duda el patrimonio de David Azagra y también que tuviese residencia en un pueblo de Portugal cuando desempeñaba un cargo como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Bueno, ya ha empezado la toma de declaración a los distintos testigos. Luego hablaremos de algunas de las cosas que esos testigos han dicho ante el juez, porque son muy significativas. Pero quien tiene que declarar hoy es el hermano de Pedro Sánchez, es decir, el beneficiario de la creación de un puesto de trabajo que todo apunta a que fue concebido ex profeso para el hermanísimo y se le asignó pues prácticamente a dedo. Vamos, que querían colocar al hermano de Sánchez y para ello, pues bueno, crearon un puesto de la nada. En el caso del hermano de Sánchez ya saben ustedes que confluyen varias informaciones que apuntan a que hay irregularidades que no se explicarían de no ser hermano de quien es. Una de ellas es el asunto de la creación de ese puesto de trabajo para este nuevo Mozart del siglo XXI, para este nuevo, pues, no sé, qué director famoso, Gustav Mahler, este nuevo Gustav Mahler del XXI. Pero en torno al tema del hermano de Pedro Sánchez, pues hay otras incógnitas en las que también se está entrando, como son pues ese peculiar incremento patrimonial que tiene, ese abultado patrimonio que no se sabe muy bien de dónde sale, y luego todo lo relativo a sus relaciones con Hacienda, que parece que eran, pues como se suele decir ahora, unas relaciones un tanto libres, ¿no? Donde él hacía lo que le daba la gana y Hacienda miraba para otro lado. Luego comentaremos qué es lo que han dicho ante el juez, por ejemplo, los responsables de Hacienda que emitieron ese peculiar informe sin firmar y sin membrete, en el que se exculpaba al hermano de Pedro Sánchez de cualquier tipo de irregularidad hacendística. Pero la noticia hoy, la noticia impactante, es la que trae Voz Populi. Resulta que el fiscal general del Estado, en fin, le entró una urgencia 5 días después, más o menos, de que estallara su caso y se intuyera que iba a ser registrado su despacho y sus terminales. Le entró la urgencia por cambiar de teléfono móvil, lo cual pues todos, en fin, dijimos, caramba, qué sospechoso, ¿no? Que este señor, al que se acusa precisamente de haber filtrado datos confidenciales de un ciudadano particular, y por eso está imputado, pues cambiara de móvil cuando se quería ver qué cosas había enviado, con quién había hablado, con quién se había comunicado en esas fechas en las que se produce la filtración de esos datos confidenciales. Todos dijimos, uy, qué mal huele esto de que haya cambiado de móvil y de que ahora no aparezca ningún mensaje. Bueno, pues resulta que Pedro Sánchez también cambió de móvil al mismo tiempo. Toma ya, escuchen.
Vamos ahora con Pedro Sánchez. Les contamos que el presidente del Gobierno cambió también de teléfono móvil justo unos días después que el fiscal general del Estado. Con la excusa del hackeo del Pegasus de hace 3 años, según desvela Voz Populi, no solo cambió el terminal, sino que modificó su número de teléfono móvil, el que llevaba más de 6 años utilizando. Desde Moncloa han declinado hacer comentarios al respecto porque consideran que se trata de una cuestión de seguridad, pero sí reconocen que han cambiado el sistema de encriptación recientemente. Se da la circunstancia de que este cambio de móvil coincide en fechas con el del fiscal general del Estado, que se investiga precisamente ahora la causa en el Tribunal Supremo por la filtración de información confidencial a través de los mensajes de WhatsApp de Álvaro García Ortiz. No me digas. O sea, está 6 años sin cambiar de número de teléfono. Y de repente, pocos días después de que el fiscal general del Estado cambie su móvil, a Sánchez le da por cambiar también su teléfono móvil y su número, y aduce como argumento para ello que es que, claro, le habían hackeado el móvil hace 3 años. O sea, le hackean el móvil con lo de Pegasus. Está 3 años sin cambiar de móvil y 5 días o unos días después de que el fiscal general del Estado cambie su móvil, resulta que Sánchez dice: oye, que hace 3 años nos hackearon. El momento de cambiar de móvil. Madre mía, lo que tiene que haber en esas conversaciones del fiscal general del Estado con la cúpula del PSOE. ¿A qué es a lo que apunta todo esto? Pues todo esto apunta a algo que yo creo que al final es la perdición de muchos corruptos que están durante mucho tiempo ejerciendo su actividad corrupta, que es la sensación de impunidad. Llevan tanto tiempo haciendo lo que les da la gana que terminan pensando que pueden hacer lo que les da la gana. Llevan tanto tiempo haciendo lo que les da la gana que terminan renunciando a cualquier tipo de precaución. Y entonces se dedican entre ellos a mandarse mensajes de WhatsApp, pues en fin, que cualquier persona con 2 dedos de frente evitaría mandar para no dejar pruebas. Pues estos no. Pero vamos, es que no hay más que ver cómo ha sido el comportamiento de la familia Sánchez en lo que respecta a la utilización de recursos públicos. No hay más que ver cómo Sánchez, nada más llegar a Moncloa, pues utiliza el Falcon para irse a un concierto de un grupo que les gustaba a él y a su mujer. No hay más que ver cómo Pedro Sánchez ha estado utilizando el Falcon para ir a actos de partido, poniendo como excusa barata pues que había organizado un acto chorras en la misma localidad y en la misma fecha. No hay más que ver cómo a Begoña Gómez le ponen una asistente personal para ayudarle en sus negocios privados, y el asistente personal, con todo el desparpajo, se dedica a mandar correos a los clientes o potenciales donantes de Begoña desde la Moncloa, con membrete de la Moncloa, desde correos de la Moncloa. Vamos, ni la más mínima precaución. Tanta es la sensación de impunidad y, por supuesto, tanta es la falta de escrúpulos a la hora de utilizar recursos públicos para aquello que les da la gana. Así que, bueno, pues parece bastante lógico que en sus conversaciones telefónicas, sus conversaciones de WhatsApp, pues dijeran de todo. Y claro, parece lógico que en esas circunstancias, cuando contra todo pronóstico para ellos estallan los casos judiciales y empieza la investigación, de repente digan sopla. Pero si es que hemos estado comentando por WhatsApp cosas realmente inconvenientes, ¿qué hacemos? Y entonces pues no se les ocurre otra cosa que tratar de borrar el rastro. Tratar de borrar el rastro por el procedimiento de cambiar de móvil, borrar los mensajes que había y esas cosas. Vamos a ver. Ayer leía una noticia, una información, donde hablaba de cómo la UCO va a tratar de implementar la orden del juez de recuperar los mensajes de móvil
los mensajes de WhatsApp del fiscal general del Estado y los mensajes de correo y todo eso. Y entonces decían que bueno, que ahí se puede intentar recuperar localmente, pero que si no, pues se puede recurrir a la nube, es decir, a los servidores donde está almacenada esa información, pero que claro, eso es más difícil porque los proveedores pues a veces no colaboran. Un momentito. Acabamos de ver cómo en Francia se detenía al dueño de Telegram, acusándole de no querer colaborar con las fuerzas de seguridad. Oiga, por los servidores de Telegram pues pasan todos los mensajes de Telegram, con lo cual si las fuerzas de seguridad necesitan acceder a los mensajes enviados a través de la plataforma de Telegram, pues entonces Telegram está obligada a colaborar. Por eso se detuvo el de Telegram, porque parece ser que se negaba a colaborar con las fuerzas de seguridad. Ese tipo de sistemas de mensajería utiliza cifrado extremo a extremo, con lo cual pues es posible que no se pueda recuperar el contenido de los mensajes intercambiados, pero desde luego la hora exacta de cada mensaje y de quién a quién fue cada mensaje, eso consta en los servidores. Es más, es que existe la obligación legal de mantener ese tipo de datos precisamente para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual por supuesto que en los servidores está a quién envió Álvaro García Ortiz cada mensaje y en qué momento, igual que está en los datos de las compañías telefónicas a quién llamó Álvaro García Ortiz en cada momento. El contenido de lo que habló no se puede saber. Llamó por teléfono, habló con alguien y eso no está grabado, porque no tenía intervenido el teléfono en esa ocasión, pero por supuesto que la llamada consta y el juez lo ha pedido. Eso de que lo de la nube es difícil de recuperar, oiga, no, que existen formas legales de recuperar ese tipo de cosas y precisamente a quienes tratan de obstaculizar ese tipo de recuperaciones, ejemplo, el dueño de Telegram, pues se le ha empapelado en Francia y al final tuvo que transigir. Por tanto, bueno, pues Álvaro García Ortiz y Pedro Sánchez parece ser que han intentado borrar el rastro de lo que quiera que hablaron, lo cual, por cierto, es un indicio de que lo que hablaron seguramente no era muy santo. ¿Habrán tenido éxito en eliminar ese rastro? Pues no lo creo. Pero bueno, tratan de poner obstáculos a la investigación. Por el momento, pues ya saben ustedes que seguimos con las investigaciones, sigan saliendo informaciones periodísticas. Hace ya muchos días que Víctor de Aldama rompió el panorama informativo en España con su declaración ante el juez que llevaba la trama de los hidrocarburos. Desde entonces acá han seguido saliendo informaciones. Oiga, y es que todas van en la línea de corroborar lo que Aldama contaba. Ya les comentaba ayer que aquí estamos ante una pelea de credibilidades, lo que dice Aldama frente a lo que dicen pues Ángel Víctor Torres, Sánchez u otros miembros del gobierno. Y por el momento Aldama va ganando por goleada. Hoy tenemos, me parece que es en El Español, ¿no? Una información sobre cómo es el propio Ministerio de Transportes el que ve sospechosa y llamativa una adjudicación de obra que Aldama denunció que por esa adjudicación habían cobrado él, Koldo y Ábalos. Escuchen. Vamos con otro caso de corrupción. Ahora les hablamos de Víctor de Aldama y lo que estamos conociendo a raíz de su declaración sobre la trama de las mascarillas. Según publica El Español, el Ministerio de Transporte reconoce que era sospechosa y llamativa la adjudicación de la obra por la que Víctor de Aldama dice que cobraron tanto él como Koldo García y José Luis Ábalos. Según consta en un informe, la oferta económica de la empresa era mala. De hecho, no se hubiera llevado la obra de no ser
por la puntuación de la valoración subjetiva. El contrato supuestamente amañado en 2019 que ha revelado El Español tenía como objeto las obras de la autovía A12 del Camino de Santiago en el tramo entre Santo Domingo de la Calzada en La Rioja y Villamayor del Río en Burgos, y contaba con un presupuesto de 70 millones de euros que luego hubo que ampliar hasta los 80 millones de euros. Es por eso que Víctor de Aldama, en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo, reconoció que parte del dinero recibido era precisamente el pago de una comisión que coincidía con una de las obras que se investigan. No es el único pago de los constructores a Víctor de Aldama, denunciado por José Ruz ante el Tribunal Supremo, por lo que se cree que van a seguir las investigaciones al respecto. O sea, que otra información de Aldama, que parece corroborarse, se le da una obra a un constructor que había presentado la peor oferta económica. O sea, se le da al tío que lo iba a hacer más caro. Y resulta que solo gana el concurso por la valoración subjetiva. ¿Y qué criterios se siguen en una valoración subjetiva? Pues los que le da la gana al que asigna el concurso, al que adjudica el concurso. Dice Aldama que si se lo adjudicaron, pues es porque había comisión. Comisión que se llevaron Aldama, Koldo y Ábalos. Recuerden que Aldama, por otro lado, dice que de todas las comisiones que cobraban Koldo y Ábalos, una parte iba para el partido, pero eso, con esta información, no existe dato que relacione directamente. Es decir, no sé si de esta obra en concreto parte iba para el partido. Es posible. Pero en cualquier caso, iba para Aldama, para Koldo y para Ábalos. Y un constructor que presentó la peor oferta económica se lleva la adjudicación. ¿Ustedes a quién creen? ¿A Aldama, que dice que ahí cobraron los tres? ¿O a quienes niegan que había ese tipo de pago de comisiones? Pues hombre, creo que está claro quién goza de mayor credibilidad. Pero fíjense en un detalle importante de la noticia. Estamos hablando de una adjudicación de 2019. Es decir, que llevaba un año Sánchez en Moncloa. De hecho, pues, en fin, acababa de ser elegido. Recuerdan que accedió al poder mediante una moción de censura a mediados de 2018, dijo que iba a ser convocar inmediatamente elecciones, no las convocó, estuvo 6 meses, tal, luego las convoca. Bueno, pues ya estaban en la rueda de la corrupción, ya estaba en marcha todo el saqueo. O sea, es que no esperaron nada. Fue desde el principio llegar y a desvestir al santo para vender las ropas en el rastro y embolsarse el dinero. Vamos, que lo suyo era vocación. Nada más llegar a la Moncloa, lo primero que debió de hacer Sánchez es cambiar el colchón de Rajoy, según dice en el libro que le escribió esta periodista, y lo segundo que debió de decir, chicos, a por todas. Y oiga, en muy pocos meses ya teníamos las primeras comisiones circulando por concesión de obra pública. Y esto, el segundo detalle temporal, es que, además de ser muy poquito después de la llegada de Sánchez a Moncloa, es un poquito antes de la pandemia. Es decir, ya estaba en marcha la rueda de la corrupción, Aldama, Koldo, Ábalos, etcétera, 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 y lo de la pandemia no fue el origen de la trama de corrupción. Lo de la pandemia fue pues algo que una trama preexistente se encuentra y dice, ¡chapa! Que podemos aprovechar aquí también. Y entonces se ponen a sacar dinero también del tema de las mascarillas y de los PCRs, mientras la gente moría en toda España a decenas de miles. Echando ahora la vista atrás, ¿se dan ustedes cuenta de por qué Sánchez actuó en cada momento como actuó? Cuando llega la pandemia, toda esta trama que ya estaba operando dice, aquí hay una oportunidad de negocio. ¿Y cómo hacemos? Pues oye, ¿qué comités de expertos hubo en la pandemia?
ninguno. Las decisiones las tomaba Sánchez de acuerdo con, quizá con Ábalos, y por supuesto los criterios no parece que fueran proteger a la población. Cuando aquí se nos encierra de manera inconstitucional por 2 veces, ¿cuál era el objeto? Pues evidentemente impedir cualquier tipo de control de una acción del gobierno, que lo que estaba sumido era en el saqueo generalizado del dinero público con la excusa de la pandemia. Cuando en el resto de Europa ya quitaron la obligatoriedad de las mascarillas y aquí Sánchez mantuvo las mascarillas obligatorias durante muchas semanas, ¿por qué era? Porque había gente haciendo negocio con las mascarillas. ¿Se dan ustedes cuenta de hasta qué punto de inmoralidad llegó Sánchez con la pandemia? Bueno, un dato que trae, perdónenme, no sé qué medio de comunicación es, doña Carmen Carbonell. Es el diario El Mundo. El diario El Mundo. La Junta de Andalucía va a tener que pagar 140.000 euros de indemnización a un padre por ignorar las 11 llamadas de auxilio previas al asesinato de un niño a manos de su madre. Escuchen. Terminamos el repaso informativo con una triste noticia que quizás se podría haber evitado. Les hablamos de la muerte del niño Sergio Fernández, que fue asesinado por su madre en el año 2019. Pues bien, según desvela el diario El Mundo, ahora la Junta de Andalucía tendrá que pagar 140.000 euros tras ignorar las 11 llamadas de auxilio previas al asesinato del niño Sergio a manos de su madre. Su padre, también llamado Sergio, avisó a los servicios de protección del menor de la Junta de Andalucía del peligro que corría el niño bajo la custodia de su madre. Unos meses después, el pequeño moría estrangulado con solo 7 años de edad. El Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía ha dictaminado que tanto la Junta como la Diputación de Almería son responsables de no haber protegido al menor. Tendrán que indemnizar al padre de la víctima con algo más de 140.000 euros en atención a las competencias que tienen en materia de protección de la infancia. ¿Y ya está? Es decir, se va a dar a un padre que avisó 11 veces de que su madre era un peligro para el niño. Se le va a dar al padre 140.000 euros por haber ignorado esas 11 llamadas de advertencia previas al asesinato del niño a manos de su madre. Y ya está. ¿No va a ir nadie a la cárcel? ¿Nadie de los que despreció los avisos va a pagar ante la justicia? ¿Personalmente? ¿Por qué se despreciaron esos avisos? ¿Porque era un hombre? Si hubiera sido al revés, una madre que llama 11 veces diciendo que el padre puede representar un peligro para el niño, ¿se habría ignorado a la madre? ¿O a la primera llamada se habría presentado la policía en casa del padre para tratar de proteger al niño? Estamos hablando de una víctima colateral de la ideología consistente en que en decir que todos los maltratadores y todos los asesinos de sus parejas y de sus hijos son hombres y que las mujeres, pues hombre, por propia definición es imposible que hagan nada malo. ¿Estamos ante una víctima de esa ideología? Como era hombre y denunció el peligro que corría su hijo, se le ignoró 11 veces y nadie va a pagar por ello. 140.000 euros vale la vida de un niño. Estupendo. Y los que despreciaron las advertencias, ¿qué van a hacer? Aparte de vivir el resto de sus días con esa carga en la conciencia, que a lo mejor, pues como si no la tienen conciencia, pues les importa un pepino. Insisto, imagínense el caso al revés. Imagínense que hubiera sido una mujer que por 11 veces avisa de que el padre va a matar a su hijo. ¿Nos quedaríamos en los 140.000 euros de indemnización y ya está? En fin. Creo que a lo largo de estos últimos años pues hemos
visto una deriva ideológica brutal que ha conducido a un mundo mucho peor que el que había hace no tanto. Si en 2005 nos llegan a contar las barbaridades que hemos vivido en estos años, no nos lo creeríamos. Pensaríamos, hombre, ¿cómo van a pasar esas cosas? ¿Qué tonterías dice usted? ¿Cómo van a cambiar a violadores de mujeres a prisiones de mujeres simplemente porque se declaren mujer? ¡Qué tontería! ¿Quién va a hacer esa chorrada? ¿Cómo vamos a invisibilizar a las muertes de niños a manos de sus madres? ¡Tontería! ¿Cómo vamos a hacer esa chorrada? ¿Cómo vamos a ocultar las violaciones masivas de niñas a manos de inmigrantes pakistaníes? ¡Qué tontería! ¿Quién va a hacer eso? Nos llegan a contar en 2005 el mundo distópico en el que estamos viviendo ahora y no lo hubiéramos creído. Y luego algunos se extrañan de por qué de repente la gente ha dicho hasta aquí hemos llegado. Pues, oiga, es que es demasiado, lo que hemos vivido. Se han pasado no 3 pueblos, sino 3000. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30.